Bien, estamos en la parte 73 de nuestro estudio, de nuestra serie de estudios de la carta del apóstol Pablo a los romanos, y hoy titulamos nuestro estudio Plena Restauración. Adelante, David. La transgresión del pueblo de Israel generó la riqueza inesperada de la puerta de la salvación para todas las naciones. Una jugada maestra divina de amor, profetizada desde los albores de la humanidad y materializada finalmente en la iglesia a través de la persona de Jesucristo. Adelante, Tom, vamos a leer este pasaje. Romanos 11, del 12 al 14. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Pero a ustedes hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. David, ¿no está demasiado alto el volumen? Como que siento como que se va a saturar de pronto. Nada más estate pendiente. Ven. Así es. Si su transgresión es riqueza para el mundo, porque por la transgresión del pueblo de Israel es que nosotros ahora tenemos el ministerio del cuidado de la palabra de Dios. Y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud o su plena restauración? ¿No? Pero a ustedes hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de gentiles, honro mi ministerio, si en alguna manera puedo causárselos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Todos los judíos que se conviertan hoy entran al proyecto de la iglesia. Todos son parte de la iglesia, judíos o no judíos. De hecho, la iglesia la fundaron los judíos. Así que entran en ese mismo edificio que hoy administramos los gentiles. Durante siglos hemos administrado este edificio que nos fue entregado. David. Hoy nos introduciremos en las cámaras más secretas del amor de Dios y veremos los 3 puntos que se derivan de estas cámaras. Número 1, la transgresión. Número 2, la riqueza de la gracia. Y número 3, la restauración. Así es que hoy vamos primero con la transgresión, David, si eres tan amable. Vamos directamente a este primer tema, la transgresión. Adelante. Ante la visión divina no existe la idea siquiera de la transgresión. Dios no concibe la transgresión. Dios creó todo en 2 dimensiones, la eterna y la temporal. En ambas, la presencia y santidad de Dios era perfecta y todo era bueno. Pero la transgresión apareció primero en los lugares celestiales eternos con la concepción y caída en la maldad de Lucero, el querubín protector y sello de la perfección, quien se llevó en su caída a la tercera parte de las huestes de Dios. Entonces fue programada la ausencia de Dios de sus enemigos, fue programada, que tendrá como consecuencia el fuego eterno, la destrucción eterna en la propia corrupción de cada uno cuando la presencia de Dios haya sido apartada de ellos. ¿Por qué habrá infierno? Porque Dios no estará allí. ¿Cuándo vendrá el infierno? Cuando Dios no esté allí. Lo vamos a ver ahora. Adelante, David. Tom. Ezequiel 28, del 13 al 17. En el Edén estabas, en el huerto de Dios.
Toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, y el oro. La hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti el día que fuiste creado, fueron preparados. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo, pues, te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. ¿Cómo la ves? Impactante. Bien, esta es la caída de Satanás. Esta es la caída de Lucero. Siguiente, David. Luego, tras la restauración de la tierra en 7 días, Dios creó a la humanidad en 2 partes, y ambos pecaron, contaminando toda la creación. En 2 partes, hombre y mujer, en 2 partes. Y ambas partes pecaron, contaminando toda la creación. Si aún no padecemos el infierno, es debido a que Dios está presente en su creación, luchando por convencer al mundo de su amor y de la locura que implica permanecer sin Dios en la eternidad. De ninguna manera Dios puede concebir el pecado como una opción, pero es muy consciente de que su creación se debate en este complicado y profundo dilema. Es en este contexto que cobra un significado excepcional la revelación de que Jesús fue tentado conforme a nuestra condición humana y nunca hizo transgresión alguna. David, por favor. Tom. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Exacto. Siguiente, por favor, David. Nuestra dimensión temporal padece de un estado permanente de transgresión. Y si aún no está todo perdido es porque la presencia de Dios continúa en control, trabajando en cada alma en diferente misión. Los creyentes debemos aprender a cómo manifestar su amor sin condición. Y de esta forma, los incrédulos sabrán que el amor de Dios es real y que Él es la esperanza que anhelan. Es la misericordia de Dios lo que detiene la destrucción inminente de las 2 dimensiones afectadas por el pecado. Mientras Dios continúe trabajando en su creación, su sola presencia mantiene en espera la destrucción eterna. Los cielos nuevos y la nueva tierra revelan que Dios dejará al fin a toda esta creación en el infierno. David. Tom. Segunda de Pedro 3, del 7 al 10. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero, amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella
serán quemadas. Bueno, ahí está, el infierno. Por favor, el lago de fuego. Así es como tener en este momento, ver en este momento la tierra y a Dios controlando toda su creación. Pero cuando Dios nos habla de cielos nuevos y tierra nueva, David, pone un lienzo nuevo. Es otra cosa, es otro lienzo. Por lo tanto, este lienzo, David, será destruido, completamente destruido. Toda la creación, todo lo que vemos en esta dimensión, será destruido. Habrá un lienzo nuevo donde Dios hará otro proyecto. Por eso dice, vi cielos nuevos y tierra nueva. Debemos ser conscientes en todo momento de la condición real de nuestra naturaleza corrupta. A pesar de nuestra salvación y transformación en Cristo, pues el engaño favorito de la carne es hacernos creer que nuestra naturaleza debe cambiar o está en un proceso de cambio. Esto es un factor impactante, tu naturaleza no va a cambiar. Aunque le eches todas las ganas, tu naturaleza no va a cambiar. Hay tantos que están esperando que su naturaleza sea transformada. Tu naturaleza no va a ser transformada. Tu naturaleza no se convierte cuando tú te conviertes. No, se convierte tu alma. Tu naturaleza está en contra de Dios. Tu naturaleza nunca se va a convertir. Así es que nuestra naturaleza nunca dejará la corrupción, ni se acercará a la vida de santidad que tiene, y tratará de hacernos creer que puede y que tiene la voluntad, pero ciertamente ni puede ni tendrá nunca la voluntad. Sí, tu naturaleza va a tratar de negociar contigo siempre, en todo momento, para llevarte a la caída. Ni creas que no. No es un proceso en el que tu naturaleza poco a poco se va a ir convirtiendo. Jamás se va a convertir tu naturaleza y lo tienes que entender. Es tu enemigo. Tienes que entender que es tu enemigo y todas las cosas que te sopla al oído son para que dejes de confiar en el amor de Cristo, en su provisión. Te va a decir qué vas a hacer, cómo vas a sostener esto, cómo vas a resolver aquello. Ya están hablando de ti. Una gran cantidad de factores que te va a hacer creer tu naturaleza. Y si tú le haces caso, vas a entrar en una especie de pánico espiritual. Y vas a tratar de justificar tu pánico. ¿Por qué? Si es justo que yo reclame esto. Aquel tipo que se levantó en la multitud y le dice, Señor, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Y le dice Jesús, yo no tengo nada que ver de tus rollos carnales, incrédulos, no tengo nada que ver. A mí ni me voltees a ver. No tengo nada que ver con tus rollos de incredulidad y de locura. ¿Quieres seguirme? Deja todo y sígueme. ¿O no? Sí tantito, pero no todo. Deja todo y sígueme. Sígueme, vámonos. Solo con esta base podremos emprender nuestro andar con Cristo, teniendo claros los pasos que Dios nos señala en las Escrituras que debemos atender para no caer en la transgresión, porque tu carne va a querer vacilarte. David, por favor. A través de la Escritura identificamos cada uno de los 7 pasos progresivos de la transgresión que suele cometer un creyente ante Dios. Estamos hablando de un creyente, no vais a pensar que estamos hablando de un incrédulo. No, un creyente transgrede, sí, siempre.
En eso estamos, es nuestra lucha constante. Primer punto, rechazo del amor de Dios. Para poder transgredir, primero tienes que rechazar el amor de Dios. Primero tienes que decir, declarar que Dios no te ama, primero, para poder transgredir. O sea, en primer lugar, Dios no me ama, por lo tanto dudo, por lo tanto me enojo, por lo tanto contesto, por lo tanto me exaspero. Dios no me ama, Él no tiene el control, entonces yo pierdo el control, porque Dios no tiene el control. Tienes que negar el amor de Dios en primer lugar. Número 2. Bueno, vamos a leer primero el pasaje. Apocalipsis 2:4. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Exacto. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Este es el problema número 1. Todo inicia con esto. Si esto nunca pasa, entonces tú nunca dudarás, jamás pasará nada. Pero cuando esto pasa, ya puede venir lo segundo. Ahora sí vamos, David, si eres tan amable. Aquí tenemos el primero, vamos, apriétale y vamos a ver el segundo. Menosprecio por lo que se tiene. O sea, dejas de ver lo que tienes. Primero dejas de ver lo que tienes. Todo lo que tienes ya no importa, ya quedó en un segundo plano. Porque rechazaste el amor de Dios y por lo tanto menosprecias lo que tienes. Vamos a leerlo, David. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Exacto. Menosprecias el agua viva y andas buscando las albercas, los pilotes, ¿no? Las cisternas agrietadas donde se va a filtrar el agua. Siguiente. Número 3. Enfoque en lo que no se tiene. Primero menosprecias lo que tienes y después andas como el pirata con los catalejos, ¿no? Buscando lo que no tienes. No me hace falta, no, mire, el vecino tiene un Ferrari, ay, yo no tengo. Sí, primero menosprecias lo que tienes, pero después comienzas a codiciar y te enfocas en lo que no tienes. Mira, esa mujer parece modelo. Y comienzas a menospreciar lo que tienes en casa. Claro, primero menospreciaste lo que está en casa y después te fueron los ojos por allá. Siguiente, vamos a leerlo. Por favor, Tom. Pero ¿es cuándo? ¿Desde cuándo? A mí se me fue. ¿Es cuándo? Proverbios 23, del 1 al 5. Cuando te sientes a comer con un gobernante, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta, si eres hombre de mucho apetito. No desees sus manjares, porque es alimento engañoso. No te fatigues en adquirir riquezas, deja de pensar en ellas. Cuando pones tus ojos en ella, ya no está, porque la riqueza ciertamente se hace alas, como águila que vuela hacia los cielos. Ahí está. No desees, pon cuchillo a tu garganta. Checa lo que dice, está grueso. Deja de estar codiciando. Así Dios viene aquí a cachetearnos y decir, deja de estar codiciando. Siguiente. Número 4.
Deseo vehemente. Ya la obsesión aquí. Ting, 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 ting. El deseo vehemente, lo necesito. No, yo quiero eso. Ya tienes ahí el punto que quieres, sí o sí. Chale, lo que quieras. Llueve, truene o relampaguee, yo necesito eso. Y ya vas tras eso. Lo que sea. Puede ser una posición social, un nuevo trabajo, un auto, una mujer, un negocio, un proyecto, lo que sea, pero fuera de la voluntad de Dios. Yo lo voy a agarrar porque Dios no me lo da. Yo tengo eso y voy tras eso y ahí estoy completamente clavado ahí. Y lo traes como una obsesión, es tu obsesión. Vamos a leerlo, David. Tom. Santiago 1, del 13 al 16. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no se engañen. Ahí está. Ahí está la obsesión, es el deseo vehemente. Es como la locura que quieres alcanzar, tu obsesión. David. Entonces viene un plan, adelante. Viene el plan de la transgresión, viene el plan maestro. ¿No? Entonces comienzas a planear. A ver, primero lo que voy a hacer es que, primero voy a hacer como que sí, luego que no, y después voy a hacer esto, y luego hago esto. Y empiezas a planear. Vamos a leerlo. Por favor, Tom. Salmos 64, del 2 al 6. Escóndeme de los planes secretos de los malhechores, del asalto de los obradores de iniquidad, que afilan su lengua como espada y lanzan palabras amargas como flecha, para herir en oculto al íntegro. Lo hieren repentinamente y no temen. Se aferran en propósitos malignos, hablan de tender trampas en secreto y dicen, ¿quién las verá? Traman injusticias diciendo, estamos listos con una trama bien concebida, pues los pensamientos del hombre y su corazón son profundos. Así es, vas haciendo tu plan maestro para caer. Tú estás construyendo tu caída, vas acomodando los cubitos, como ese, para darte un reverendo sopetón. Siguiente. Número 6, que es importantísimo, el 6, porque sin 6 no habría posibilidad. La justificación, el comodín, la carta del comodín, la justificación. No, es que no sabes. Este trabajo es espantoso. Ya no lo soporto. No soporto a mi jefe. Tenía que... No. Se acabó. Ni modo. Tenía que romper la oficina. Ni modo. Se pasa. No, es que no sabes. Es que ahora yo quiero ser feliz. La justificación que quieras. No tiene lógica. El pecado no tiene lógica. No tratemos de no tratemos de razonar con el transgresor, porque no tiene lógica su transgresión. Va a tratar de ponerle todos los parches posibles a la justificación, pero no tiene lógica. David, vamos a leerlo. Tom. Proverbios 30, 20. Así es el proceder de la mujer adúltera. Come, se limpia la boca y dice, no he hecho nada malo.
y te puede echar un discurso de por qué no ha hecho nada malo, ¿eh? Un mega discurso de 2 horas. Siguiente. Y número 7, el final, la transgresión, ya el cañonazo, y ese ya es, ya, entonces ahora sí, señoras y señores, peco, ¿no? Este es mi pecado. Siguiente, vamos a leerlo. Proverbios 7 del 21 al 23. Con sus palabras persuasivas lo atrae, lo seduce con sus labios lisonjeros. Al instante la sigue, como va el buey al matadero, o como uno en grillos al castigo de un necio, hasta que una flecha le traspasa el hígado, como el ave que se precipita en la trampa, y no sabe que esto le costará la vida. Exacto, esto le costará la vida, es una trampa. Y él prepara su propia trampa. David. En resumen, para llevar a cabo cualquier transgresión, rechazamos primero el amor y el cuidado de Dios, entonces menospreciamos las fuentes de agua vivas que tenemos con Dios y codiciamos algo que no tenemos del mundo y que convertimos en un deseo vehemente. Y para poderlo obtener fuera de la voluntad de Dios, planeamos una transgresión justificándola para caer finalmente en el pecado. Una caída absolutamente voluntaria, planeada y justificada por la locura de nuestra propia pasión, donde la insensatez y una codiciosa locura la dan a luz, seguida de forma inexplicable por nuestra alma. Es indispensable dejar a Dios para solamente concebir la idea de seguir una locura que nos llevará inexorablemente a la destrucción. Siguiente. Bien, vamos ahora a hablar de la riqueza, de la gracia. Ya vimos la transgresión. Fue una ensalada rusa pesada, pero ahora viene este es un pescado tipo Marnier. La riqueza de la gracia. Adelante. Los emperadores y gobernantes romanos quisieron detener el crecimiento vertiginoso de la fe cristiana, como solían detener exitosamente cualquier levantamiento social de su tiempo, a través de castigos ejemplares y ejecuciones espectaculares en público, muy populares en su tiempo. Sin embargo, cuando se castigó así a los cristianos en el circo romano, tuvo un efecto contrario ante la riqueza de la gracia de Dios. Pues los cristianos aumentaron sin control y conquistaron finalmente el Imperio Romano. Es impresionante presenciar los efectos de la riqueza de la gracia de Dios, que posee siempre la extraordinaria singularidad de tener un efecto positivo, inesperado, ante cualquier intento humano por atacarla, eliminarla o controlarla. Es impactante. Es impactante. Mientras más quieras atacar a la gracia de Dios, más te picas las costillas tú mismo. Impactante. Y además tiene un efecto bueno. Tu maldad al final tiene un efecto bueno que sirve como ejemplo para otros y para la entrega de muchos y la definición de las personas. Esto es impresionante. David. Más de la mitad de los discursos más profundos de Jesús en los evangelios fueron detonados por algún tipo de manifestación de incredulidad de las personas que le rodearon. Dinos si debemos dar o no dar tributo a César, ¿no? Den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Qué impactante.
Den al mundo lo que es del mundo, pero da a Dios lo que sea la parte de Dios. Sus discípulos, Señor, ¿qué no te das cuenta que todo el mundo te está apretando? En su incredulidad, ¿no? Los discípulos, todos pensamos que los discípulos de Jesús eran ángeles, ¿no? Con alas y no, eran así de carnales como tú y yo. Le decían a Jesús, Señor, ¿qué? Decía Jesús, alguien me tocó. Y toda la cara de él. Señor, todo el mundo te está tocando. Si hay una multitud aquí. Lo regañaban a Jesús. Alguien me tocó porque salió poder de mí. Y levanta la mano una mujer y dice, es que yo tenía un problema de salud y se me acaba de arreglar porque toqué tu manto. Pero una gran cantidad de los discursos de Jesús fueron detonados por una duda o por un comentario de incredulidad, ya sea de sus discípulos o de los fariseos o de cualquier tipo de judío que estuviese por allí. Lo mismo sucede con los incendios que provoca el pecado de alguien que cayó. Cuando otros creyentes que están tratando de justificarse en sus pecados ven el incendio, encuentran la oportunidad de definirse contra Dios y se apartan. Pero cuando quienes aman y temen a Dios ven el incendio, lejos de juzgar y condenar al transgresor, purifican sus vidas y sus motivos para descubrir y renacer en una relación espiritual que ni siquiera conocían antes como creyentes. Todo lo bueno de Dios resplandece ante la desolación del transgresor y bendice al discípulo fiel. Hay un famoso dicho popularechero, no hay mal que por bien no venga. Y esto está completamente cimentado en la riqueza de la gracia. Definitivamente. Porque en el mundo solamente hay males. Tú lo puedes ver en cualquier periódico, que ya no hay periódicos, bueno, en cualquier aplicación de noticias que ya son las noticias de hoy. Adelante, David. Tom. Romanos 5:20. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Exacto. Es que el pecado llega hasta acá, la gracia siempre va más arriba. Es que ahora llegó hasta acá, la gracia siempre pasará por arriba. No hay límite para la gracia. Impactante. Siguiente, David. Esta es la riqueza de la catástrofe de la transgresión cuando vivimos en la gracia, que permanece oculta para el mundo, pero es la realidad de todo creyente. Cuando el pecado abunda, sobreabunda siempre la gracia. Esto es justamente lo que sucedió a José, cuando a través de una revelación en sueños, declaró a sus hermanos que ellos se inclinarían ante él adelante. Movidos por los celos y la envidia, los hermanos de José lo vendieron como esclavo y fue llevado a Egipto por mercaderes árabes. Y debido a la riqueza de la gracia, fue precisamente eso lo que Dios usó para salvar a las familias de sus propios hermanos. Tras poner a José de manera inverosímil como primer ministro de todo el imperio, y se inclinaron a José finalmente. David. Tom. Génesis 37, del 5 al 7. José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo: les ruego que escuchen este sueño que he tenido. Estábamos atando gavillas en medio del campo y sucedió que mi gavilla se levantó y se puso derecha
Y entonces las gavillas de ustedes se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Sí, imagínate, ¿no? Los hermanos qué contentos estaban. Odiaban al hermano. Lo detestaban. Siguiente. Génesis 37 del 26 al 28. Y Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vengan, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces los mercaderes madianitas, y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo. Y vendieron a José a los ismaelitas por 20 monedas de plata, y ellos se llevaron a José a Egipto. ¿Cómo la ves? ¿Qué tipo de hermanos, no? Con esos hermanos, ¿para qué? ¿No? Siguiente. ¿Para qué queremos? Adelante, Tom. Génesis 42 del 6 al 10. Y José era el que mandaba en aquel país. Él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Cuando los hermanos de José llegaron, se postraron ante él rostro en tierra. Al ver a José a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerlos y les habló duramente. Y les dijo: ¿de dónde han venido? De la tierra de Canaán para comprar alimentos, le respondieron ellos. José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido a él. José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: ustedes son espías, han venido a ver las partes indefensas de nuestra tierra. Qué impactante. Y vamos a ver la riqueza de la gracia. Adelante, Tom. Génesis 50 del 19 al 21. Pero José les dijo: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. ¿Qué tal? David. En su primer trabajo como esclavo, la calentura pasional frustrada de una mujer llevó a José injustamente a la cárcel, el sitio que, a través de la riqueza de la gracia, Dios usaría para preparar durante 13 años a José para ser el gobernador y primer ministro del más grande imperio de su tiempo. Solo Faraón estaba arriba de él. De la misma forma, Dios trabajará en nuestra vida, usando las circunstancias más adversas y los problemas más severos como plataforma de despegue, como funciona una catapulta. Mientras más profundo bajemos el brazo mecanizado, más lejos llegará la roca impulsada por la inercia. Mientras más bajemos en las profundidades de nuestra naturaleza, más alto proyectará Dios nuestra vida espiritual. David, aquí está. Esta es una catapulta. Ahí está la catapulta. Mientras más bajes el brazo, más fuerte arroja la roca. Así es, debemos bajar para que Dios pueda impulsar nuestra vida espiritual. Siguiente, por favor, Tom. Romanos 11, 33. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Así es, Dios mueve las piezas de manera inverosímil, pero siempre en la riqueza de la gracia. David. Tom. Romanos 12, 21. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Siempre, esto tómenlo en cuenta.
en cualquier situación, no seas vencido por el mal. Si no estás de acuerdo con una opinión, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. David, vamos a nuestro tercer tema de esta enseñanza, la restauración. Adelante. La transgresión del pueblo de Israel generó la riqueza inesperada de la puerta de la salvación para todas las naciones. Una jugada maestra divina de amor, profetizada desde los albores de la humanidad y materializada finalmente en la iglesia a través de la persona de Jesucristo. La iglesia, que fue fundada en aquel lejano día de Pentecostés por el Espíritu Santo, inició solamente con discípulos judíos. Sin embargo, aunque los cimientos fundadores fueron los apóstoles judíos, Dios entregó la iglesia en manos gentiles con el paso de los siglos. Todos los judíos que se han convertido en estos 2000 años han sido incorporados por la gracia a esta iglesia de Cristo. Sin embargo, la restauración plena de Israel no será por esta vía. La llegada sorpresiva de Jesucristo a la tierra será el despertar del pueblo de los hijos de Jacob. Israel será restaurado por completo en el mismo momento en que reconocerá a Jesús como el Mesías prometido en las Escrituras. Ese será el momento en el que el verbo de Dios será visto por todo ojo en todas las naciones y descenderá a la tierra a ocupar su lugar como dueño del mundo, juez justo y rey absoluto. Por primera vez la restauración será perfecta, completa, total. Cesará la persecución contra la verdad y la justicia, y la humanidad salva experimentará por vez primera la vida en un estado de amor, paz, verdad, justicia y santidad. Tom. Isaías 61:11. Porque como la tierra produce sus renuevos y como el huerto hace brotar lo sembrado en él, así el Señor Dios hará que la justicia y la alabanza broten en presencia de todas las naciones. Esto es impactante. Esto finalmente será la realidad de esta tierra, digamos, reconstruida por Cristo en el milenio. Adelante, David. Tom. Apocalipsis 20, del 4 al 6. También vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. El milenio. Ahí está, será una realidad en nuestra vida. Bueno, no en la nuestra, nosotros tendremos ya un ministerio en nuestro cuerpo celestial. No sé de qué forma, dice Dios que estaremos reinando junto con Él. No sabemos de qué manera, pero finalmente eso pasará. David. Pero quienes estén allí, los sobrevivientes que habiten el milenio, así vivirán. Conclusión, número 1. Recuerda que nuestra naturaleza nunca dejará la corrupción, ni se acercará a la vida de santidad que Dios tiene, y tratará de hacernos creer que puede y que tiene la voluntad, pero ciertamente ni puede ni tendrá nunca la voluntad.
Número 2, no olvides que Dios trabajará en nuestra vida usando las circunstancias más adversas y los problemas más severos como plataforma de despegue. Mientras más bajemos en las profundidades de nuestra naturaleza, más alto proyectará Dios nuestra vida espiritual. Y número 3, siempre ten presente que cuando el Verbo de Dios regrese a la tierra, ocupará su lugar como dueño del mundo, juez justo y rey absoluto, y la restauración será perfecta, completa, total. Por primera vez la vida será un estado de amor, paz, verdad, justicia y santidad. Por eso, precisamente por eso, por esta esperanza, es que vivimos todos los que estamos aquí. Nuestra herencia es celestial. Nuestra patria está en los cielos. Tenemos aquí una patria que honramos y estamos agradecidos con Dios de que nos haya permitido nacer aquí. México es un país maravilloso, impresionante. Las personas extranjeras que llegan a México no pueden creer que exista un país que les dé la bienvenida, que los atienda y que los acoja como nosotros lo hacemos. Tenemos unas riquezas impresionantes, nuestra cultura, nuestra comida, olvídate nuestro idioma. Somos privilegiados al haber nacido en México. Así que tenemos algo muy grande en este punto y nuestro llamado es a ganar a las personas de nuestro entorno hacia la esperanza de Cristo. Llevarlos al conocimiento de la plenitud de Cristo, que se conviertan, que se arrepientan y se conviertan. Librarlos del infierno de fuego que finalmente terminará por acabar con toda esta creación. No sé si tengan alguna pregunta. El micrófono. Oye, no me quedó muy claro, pero por ejemplo, en el ejemplo que pusiste del nuevo lienzo, ¿eso será la vida en el nuevo milenio? No. El milenio Después será en de la tierra. En la tierra en la tierra sucederá que en la tierra va a pasar algo similar a lo que va a pasar en la tribulación antes del milenio. Va a haber una especie de segunda tribulación, en donde todas las personas, como Satanás estaba atado 1000 años, va a ser desatado para que las personas se definan. Después de los 1000 años, Satanás será desatado y ahí será la definición de las personas. Entonces sí, surgirá su verdadera decisión. Dios no quiere a nadie que no quiera estar con Él. O sea, sí quiere a todos, pero respeta la decisión de cada persona. Si no quieres estar conmigo, no te preocupes. Tendrás que ir al infierno, pero ya lo sabes, así que no hay problema. Todos los del juicio final se van a hincar ante Jesús porque sabían que iban al infierno. Por eso se van a hincar ante Él, porque se van a dar cuenta de que ellos son los responsables de su decisión, no Él. Él no los envía al infierno, no, Él se va. Él no los envía al infierno. El infierno ya nos lo ganamos, todos los que hemos pecado. Tenemos la salvación de Cristo, pero nos ganamos el infierno. O sea, hemos sido salvados ¿de qué? Del infierno, de la destrucción final de toda esta creación. Entonces lo que va a hacer Jesús es irse de su creación, de esto, simplemente va a desaparecer de esta creación. Y como la creación está esperando el momento de la destrucción porque todo está contaminado y tiene que destruirse, está esperando a que Dios se vaya de esa creación para poder ejercer la justicia de la destrucción. Entonces Dios se quitará de la creación y entonces el fuego será inminente, como dice el pasaje de Segunda de Pedro. Todo será destruido. Y entonces dice la Escritura, cuando habla de Juan, de pronto vi cielos nuevos y tierra nueva. Y lo mismo dice Isaías, una nueva creación. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a dar gracias. Lili, ¿nos guías en una oración?